De caminos recorridos la mano de los humildes, consuelo de desvalidos. Usted, con sus arduas luchas, siempre buscó la verdad. Aunque entregara la vida, siempre la quiso encontrar. Usted, que hizo homenajes para que nadie olvidara a quien por su país algo bueno hizo. ¿Cuál sería su epitafio? Quizás lo llegó a pensar. Aquí yace aquel hombre de poesía y canciones que dejó sus enseñanzas. No dejen perder sus luchas, que no mueran sus ilusiones. La barbería es una de las profesiones más antiguas que hay en el mundo, es la segunda más antigua. Cuando yo veo que llega el corte americano, empiezo a observar a otros barberos cómo lo realizan para poder aprender, entonces yo aprendí muy empíricamente. Cualquiera puede hacer un corte, puede aprender en YouTube, puede aprender en su casa, pero un diseñador de cabello es algo diferente. Esto no es simplemente un man que está recortando pelo por ahí, no, este está haciendo algo diferente. La barbería lo que ha hecho es unirnos más como pareja, como compañeros, como amigos. Una profesión de que de pronto mucha gente la menospreciaba porque decía, no, eso es un oficio, pero la convertimos en una profesión. Venimos con una propuesta diferente y mostrándole al chico de, mira, sí se puede hacer. Llegan jóvenes que no tienen que hacer o no tienen clara una idea de negocio y con la barbería, si se forman, si se educan, rápidamente encuentran en ello un proyecto de vida. La barbería a mí me ha dejado todo. Gracias a la barbería pues tengo un sustento para mi familia, que es lo más importante, mi familia. He enlazado muchas amistades, he podido conocer culturas de otras ciudades, de otros países. Todo cambia en ti gracias a la barbería. La barbería para mí es una de las cosas más importantes, diría yo, lo más importante después de Dios y mi familia. Hasta el día que Dios me permita poder seguir transformando vidas, voy a ser barbero. La barbería viene de Grecia, se divide en barbería clásica, barbería moderna y barbería artística. Y frente a eso hay diferentes tipos de tendencias. Entonces, aquí a Colombia llega al finales de los 80, principios de los 90, llega lo que es la barbería moderna. En la cultura, los que tenían un barbero personal o los que asistían al oficio de cortarse bien el cabello en un lugar de prestigio era gente que tenía dinero. Los padres tendían a recortar sus hijos a tijera y cuchillas. No era barbería, no tenían un establecimiento como tal.
sino que la barbería fue evolucionando y prácticamente ofrecieron sus servicios como barbería a finales de los 90, inicios de los 2000. La barbería en Colombia, los primeros aportes fueron mucho por la costa pacífica, por la región del Urabá, Cartagena, Barranquilla. Fue allá donde se gestó este proceso, en especial en Buenaventura, y de ahí salió al resto del Pacífico colombiano. Las barberías se convirtieron en el centro de acopio donde la gente de Buenaventura, digamos, y estaban en Bogotá, todos llegaban a hacerse sus cortes ahí. En ese tiempo casi uno no veía gente blanca visitando casi las barberías de afrodescendientes, de negros se puede decir. Así mismo pasó en Cali. Nosotros, los de la zona costera, Buenaventura, Chocó y el Cauca, desde el inicio nos creíamos muy artistas, fuimos muy destacados por el arte que realizábamos. Entonces, a medida de eso y a querer generar ingresos, nos fuimos distribuyendo a muchas partes del país, a muchas ciudades principales como Cali, Medellín, Bogotá. La migración es la que hace que ese movimiento empiece a tomar fuerza en el interior del país. Es lo que ha impulsado eso, porque ellos venían con sus cortes de por allá y llegan a la ciudad y aquí lo que habían era peluquería. Entonces nuestro estilo llevó a generar una gran demanda y a caracterizarnos por eso, por el gran estilo que tenemos nosotros. Las barberías ahorita es una mezcla, porque antes las barberías por un tiempo fueron consideradas de barriada, simple y llanamente. El peluchín es una herramienta de plástico parecida a una peineta, donde tiene la posibilidad de colocársele 2 cuchillas y tiene una tapa y la cerramos. Esta herramienta se utilizó mucho en la costa pacífica y en algunos lugares recónditos donde no había energía permanente, donde no había máquina. Nosotros la llamábamos la máquina del monte, o sea, de los pueblos. Y allá con un cepillo de embolar, unas tijeras que a veces no eran ni de cortar cabello, iniciamos mucho a realizar cortes con el peluchín, un cepillo de embolar y unas tijeras. Ese fue el inicio de la barbería realmente en la costa del Pacífico y luego en Colombia. La barbería en este momento ha evolucionado, digamos, un 100% a causa de la educación. Cuando empezó la barbería empezó como un tema empírico, donde nosotros veíamos, aprendíamos y lo que otro hacía lo replicábamos. Ahora las barberías se han deslindado de lo que es la peluquería. Hoy en día, por medio de las redes sociales, se ha venido, digamos, aumentando el crecimiento de la educación, donde uno busca aprender diferentes tipos de técnicas, a aprender diferentes tipos de texturas. En ese tiempo simplemente nos quedábamos con la máquina, solamente la máquina, pero hemos visto de que el cliente se ha vuelto un poco más exigente y nosotros los hombres nos hemos vuelto un poco más vanidosos, donde ves de que ya el hombre te dice a ti, mira, es que yo quiero hacerme un buen corte a tijera, quiero hacerme unas iluminaciones, quiero hacerme un alisado, quiero hacerme, digamos, un buen sombreado con una buena textura de cabello. Entonces, eso ha llevado a que nosotros no nos quedemos simplemente lo que aprendimos a utilizar solamente una máquina, sino aprender, digamos, un poco del área del estilismo para poder implementarlo a nuestra profesión. Ahora tenemos lo que es la barbera, que es una herramienta siempre ha existido, pero a medida que ha evolucionado el arte, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque las empresas ahorita están en guerra para darnos unos mejores resultados a nosotros los barberos. Hay algo que nos identifica a los barberos y es el pol del barbero, que es el barrilete como le llaman. El pol tiene 3 colores fundamentales, lo que es el blanco, el rojo y el azul. Ese pol tiene diferentes tipos de historias porque es que muchos cuentan la barbería con la historia de Grecia, pero no cuentan la barbería del África, no cuentan la barbería de los vikingos. Cada concepto es diferente, pero el icono que nos representa a nosotros es el pol de barbero. ¿A qué nos ha ayudado eso? A ver la peluquería no como un oficio, sino como una profesión y poder ofrecerle a diversos tipos de clientes unas técnicas diferentes y que puedan complacerlos en todo el trabajo que ellos quieren que se les realice.
aquí a Colombia llega al finales de los 80, principios de los 90, llega lo que es la barbería moderna, que fue la tendencia americana. Esa tendencia se da a conocer porque es una tendencia donde se trabaja mucho con máquina, muy buenos faces, sombreados, dibujos en la cabeza, cerquillos bien pronunciados. Esa tendencia entra a Colombia a causa de los géneros musicales, como fue el reggaetón, el hip hop, y empieza por la zona pacífica. Cuando llegó a la barbería se nota toda la alegría, una familia humilde que nadie sabía que vendría. Estamos aquí representando, la gente sigue llegando y ampliamos el negocio para usted seguir peluqueando. Entonces entra Buenaventura, Tumaco, de ahí llegan aquí a Cali, donde se dio a conocer como la barbería de los niches o la barbería americana o cortes americanos. Cuando cojo el lápiz me siento García Márquez, enséñeme la máquina, póngale un toque estable. Pues el rap empieza a influenciar mucho, que empiezan a salir con esos cortes y hay una connotación. Eso es para ellos rebeldía, pero también identidad. Y todo esto forma un ambiente diferente en las barberías y eso era lo urbano de la barbería. Llegan los niches con el cuento de la barbería, por eso hay tanta barbería llamada el niche. No importa si estamos sumando. La cultura afro ha trascendido mucho, porque inicialmente los cortes eran muy bajos, muy bajitos, por nuestro cabello, pero acá en Latinoamérica, para los afrodescendientes, siempre empezó con unos cortes muy bajitos, pero ahora vemos longitudes de cortes muy altos, pero con el cabello ulótrico como el de nosotros, que por un tiempo siempre lo usamos muy bajito, íbamos a las barberías, pero afrodescendientes porque eran los que sabían cortar ese cabello. Ahora ya hay más fusión, personas o hombres que quieren llevar trenzas y un corte también. Y también está el peinado, el corte y la figura. Realmente desde los inicios nosotros nos caracterizamos por eso, por atrevernos más, por haber recorrido muchas partes y traer el arte aquí, al interior del país. El niche es el que trae todo ese movimiento del corte afro, donde se hacen los desvanecidos, donde se hacen los diseños. Entonces ya empezamos a generar una especie diferente de corte. Ya la barbería dejó de ser algo exclusivo de los negros. Ya tenemos buenos exponentes en las competencias que no necesariamente son negros. Y ahora cada día nos estamos preparando y capacitando más. La barbería no es una profesión de hombres, es una profesión para toda aquella persona que lo quiere tomar. Las mujeres son más creativas y tienen un mejor servicio al cliente y por la suavidad en que tratan a los clientes. Tengo muchos clientes que prefieren las mujeres. Lastimosamente, nosotros hicimos de que esto se viera como un machismo, donde decíamos, no, es que el hombre es el que peluquea mejor. Pero para mí la mujer también se puede desempeñar mucho, ya que es un poco más creativa, más organizada, podemos decirlo, y donde la imaginación de ellas es impresionante a la hora de realizar un trabajo de masculino. La barbería ha evolucionado mucho porque estos últimos 5 años la barbería es un boom mundial. Las redes sociales han ayudado bastante a proliferar lo que es el negocio y también a tener una visión pues de cómo mejorar, de cómo tener estrategia, la forma interna locativa, el vintage, lo que se le puede anexar para dar un buen servicio en la barbería. Ese barbero de tendencia americana es muy bueno con el tema de las máquinas, es muy bueno haciendo dibujos en la cabeza, es muy bueno con las sombras, pero con el tema de las tijeras no éramos tan buenos. ¿Entiendes? Ahora que el hombre nos exige, digamos, aprender un poco más o hacer cortes ya a tijera, eso ha llevado a que nosotros abarquemos mucho más la tendencia europea, que es una tendencia que va mucho más en el moldeo, que va mucho más en lo que es la textura, que va mucho más en hacer un buen corte a tijera. Entonces ha evolucionado, digamos, una cantidad impresionante por el tema de las redes sociales, de que hoy el mundo ya está abierto a ver diferentes tipos de cortes, los mismos artistas, el joven de hoy en día quiere lucir como luce su artista preferido. Entonces eso ha llevado a que el barbero hoy en día se concientice a decir, necesito capacitarme y necesito aprender diferentes tipos de técnicas para abarcar otro tipo de clientela. Ha crecido mucho. Si nosotros analizamos los 90, el año 2000 al 2015, del 2015 hacia acá, la barbería es un boom.
En Cali nosotros somos los campeones en corte artístico y eso viene muy influenciado por lo que hacía la gente de Buenaventura cuando llegó aquí, que eran los diseños, que eran los desvanecidos muy limpios, que eran esas barbas muy demarcadas, que eran todos esos tribales, ese diseño que ahora le llamamos freestyle. La barbería en una comuna, un barrio popular, une todos los barrios. La barbería es un lugar donde tú vienes desde cualquier parte de la ciudad a reunirte y a conversar, dialogar, hablar sobre cultura, conocer el ámbito, el estilo de cada quien. Como un punto de encuentro sobre las personas que quieren socializar, que son amables, no solamente un lugar donde tú te cortas el cabello, sino un lugar donde puedes llegar a socializar y pasar un momento distinto, fuera de lo normal, de tu hábito normal. Realmente son muchas energías las que viven en una barbería, energías pues negativas como positivas, pero uno tiene que darle mucho manejo a eso y lo más importante es tener una escucha activa para saber qué quiere el cliente, ya que nuestros clientes llegan diciéndonos sus problemas, estoy enamorado, me pasó esto, entonces tiene uno que saber manejar eso y saber dar recomendaciones o pues ahí como levantarles ese ánimo en ese momento y eso es lo más bonito, que la gente se vaya contenta. El barbero se convierte con el tiempo, decimos nosotros, en un psicólogo, porque imagínate tú, llevas 14, 13 años recortando a un cliente y lo ves en promedio cada 8 días, cada 15 días, ya entra a ser parte de las personas que constantemente tienes un vínculo, una palabra, una forma de hablar e inclusive ellos nos cuentan sus situaciones y nosotros pues debemos ser muy profesional y también a la hora de dar un consejo saber cómo lo vamos a dar y que realmente beneficie a esa persona, pero sí cogemos mucha confianza con el cliente en esa forma. Una de las cosas que debemos tener clara antes de ser barbero es si realmente queremos ser barbero. Tener muy buenas técnicas, atender bien, manejar bien tu bioseguridad y querer en sí lo que haces. Hemos crecido mucho como profesión. El crecimiento depende de cada profesional. Hoy en día la demanda me exige de que yo sepa mucho más. El barbero que hoy en día le dé miedo ir a una academia, el barbero que le dé miedo cerrar su negocio o su establecimiento por unas horas para adquirir nuevo conocimiento, va a ser un barbero que de pronto se va a quedar plano. El barbero que ya lleva muchos años en esto no se quiere capacitar porque ya lo sabe todo. No quiere competir porque no tiene por qué demostrarle nada a nadie. Pero vemos a los chicos, a los jóvenes con esa necesidad de aprender, de avanzar. Y por medio de la barbería hemos logrado sacar jóvenes del conflicto y hemos sacado jóvenes de la drogadicción. Si no hubiera sido por la barbería, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, porque en la parte donde yo vivía había mucho terrorismo, las guerras, las drogas, entonces para mí ser barbero me sacó de esa zona de confort donde estaba y gracias a la barbería pues le debo todo, me abrió puertas en otros lados. La barbería ha influido mucho porque ahorita estoy mucho más tranquilo, hago lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y yo soy una persona muy temperamental y esto ha sido una lucha. Y creo que ha sido muy bonita, la barbería influye en muchas cosas bonitas en mi vida.
La barbería realmente me dio la oportunidad de formarme como persona. Yo era uno antes de conocer la barbería y otra persona totalmente diferente después de que entro a estudiar tanto sobre peluquería, sobre barbería, y logro entender de que debía generar un cambio en mí para poder ser barbero. Y al tiempo vemos cómo el chico va empezando a cambiar su forma de ser, su forma de pensar. Y eso es lo bonito de la barbería. Nosotros no hacemos un corte, nosotros transformamos vidas. Ya los barberos están siendo conscientes. ¿Conscientes de qué? De que tienen que mejorar en su presentación personal, de que la atención del cliente tiene que ser fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque el cliente es el que paga nuestros estudios, el cliente es el que paga nuestro arriendo, el cliente es el que paga la comida de nuestros hijos, nuestros gustos. Entonces, cuando entendemos nosotros que el cliente necesita ser valorado y que ese cliente es fundamental para nosotros, eso nos lleva a nosotros, digamos, a crecer, a evolucionar y a ofrecer un mejor servicio, ya más como profesionales. Quiero personalmente pues darle gracias a Dios por haberme permitido estos 22 años ser un barbero y que me dé, ojalá, toda mi vida en la barbería como empresario ya, ¿no? Viéndola desde otro nivel. Quiero algo más, quiero dejar un legado, quiero dejar mi marca personal y quiero tener una estabilidad económica y realmente toda la vida no va a tener pues las mismas fuerzas, la misma visión. ¿Por qué? Porque uno se va desgastando con el tiempo. Entonces yo creo que hay que pensar más de la parte empresarial. Me han preguntado si te ganara la lotería, ¿seguirías recortando? Yo les respondía que día yo no podría dejar de recortar, ¿sí? Porque esto es lo que me apasiona. Yo siempre he dicho, la barbería es una bendición de Dios.